Ahora sí. Bueno, disculpen que me atrasé, no voy a empezar de nuevo. Eh, pero para la posteridad que esto va a quedar subido, baste con decir que estamos presentando a quién era Guillermo O'Donnell, en qué contexto estamos leyendo su trabajo y ahora estamos haciendo lo propio con Dennis Merkle, ¿no? El trabajo de Merkel, les decía, es importante por el momento en el que se lleva adelante esa investigación. Y es importante también porque ustedes van a encontrar la forma en que Dennis Merkel, si bien está hablando de temas diferentes, cuando uno va al tema específico del texto, está hablando de temas diferentes al que está hablando O'Donnell, uno puede encontrar cierta vinculación respecto de cómo se entiende la idea de ciudadanía. Y no solo cómo se entiende la idea de ciudadanía, de cómo la definimos. Ciudadanía es esto, ciudadanía es lo otro. Ciudadanía vista desde la ciencia política, ciudadanía visto desde una sociología que hace un trabajo etnográfico o más antropológico, si se quiere. Sino que la ciudadanía es distinta desde la manera en que se piensa a ese sujeto de de la soberanía y de qué tipo de carácter uno uno presupone que ese sujeto tiene, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos pensando a ese sujeto de la ciudadanía? El sujeto que elige sus representantes y que tiene la libertad de participación política. ¿Cómo entendemos a ese sujeto? Y a partir de entender ese sujeto es que nosotros vamos a tratar de reflexionar sobre, bueno, ¿cómo entendemos el sujeto de la intervención en trabajo social? A ver, veamos, ¿cómo entiende ese sujeto O'Donnell, y él va a hablar en términos de agencia, cómo aparece ese sujeto en el texto de Dennis Merklen, que va a hablar con un vocabulario muy diferente, pero que también va a tener ciertos presupuestos sobre cómo actúa ese sujeto, y después tratar de pensar, y ese es el trabajo que tienen que hacer básicamente ustedes, cómo puede ser relevante eso para el trabajo social, ¿no? Trabajo social que, como ya dijimos en la unidad 2, su rasgo más distintivo es precisamente la idea de intervención, ¿no? ¿Se acuerdan que encontrábamos en esos textos esa particularidad de la disciplina que ustedes estudian? Aquello que distingue al trabajo social de otras ciencias sociales, como puede ser la sociología, como puede ser la ciencia política o la antropología, es precisamente ese espacio de la intervención, ¿no? Que se encuentra casi necesariamente vinculado a la disciplina. ¿Hasta ahí vamos? Eso en relación, entonces, a esa unidad uno, ¿no? Ahí nosotros, en esa unidad uno tratamos de reconstruir la idea de política y vimos cómo aparecía esa idea de individuo moderno. Un individuo moderno a la cual nosotros le adscribimos, nosotros le presuponemos la capacidad de elegir una idea de vida, elegir una forma de vida, elegir una idea de la vida buena, le adscribimos y presuponemos que tiene la capacidad de evaluar los medios para llegar a esa idea de la vida buena, ¿no? Es decir, para lograr cumplir ciertos objetivos de esa idea de la vida buena, y al mismo tiempo le reconocemos o le adscribimos la capacidad de actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, una persona elige una idea de la vida buena, puede identificar los medios para lograrla y luego puede actuar en consecuencia, ¿sí? Eh, Esa idea de individuo, así es como estuvimos definiendo hasta ahora el individuo moderno. Que fíjense que una de las cosas a las cuales no hicimos nosotros referencia en esa unidad uno es precisamente a los condicionamientos sociales para esa idea de individuo, ¿no? Es decir, la teoría política de alguna manera estaría pensando en toda esa tradición, y esto obviamente que estoy hablando muy en general y no lo tomen a rajatabla, pero la teoría política estaría pensando en un sujeto un poco en el aire, si se quiere, ¿no? Es decir, presuponemos esas características del sujeto, pero hasta ahí no habíamos visto ningún condicionamiento social que pudiera afectar el ejercicio de esas cualidades y de esas características. Eso sí va a aparecer en la unidad 2, donde tanto Fossini como Carballeda, fíjense que las dos personas ya automáticamente parten
de esa instancia en la cual el sujeto del trabajo social es ese sujeto que quedó fuera del desarrollo, dice Carballeda, ¿no? Es un sujeto que de alguna manera está excluido de algo. No es que está totalmente excluido, no está fuera del campo de la representación, no es algo que nosotros no podamos definir, entender, tocar, palpar y escuchar. ¿No? Es decir, que está excluido, pero no está excluido al mismo tiempo, está en una situación rara. Está incluido en tanto es parte de la comunidad en la que vivimos, pero está excluido de ciertos aspectos de esa vida que lleva adelante la comunidad. ¿No? La exclusión tiene ese carácter, algo que está excluido, pero que al mismo tiempo está allí dentro, está presente. Trabajando sobre esos que quedaron fuera, es que Carballeda y Fossini van a decir, bueno, el trabajo social está muy vinculado a la política. Y está muy vinculado a la política porque la definición de esa exclusión va a ser una definición política, pero también porque va a estar muy vinculado al trabajo de intervención y, y ese trabajo de intervención está atravesado por el vínculo con el Estado, con el vínculo estatal. Perdón, ahí no sé qué están conversando en el chat. ¿Quieren, hay alguna No, no, le pregunta? respondí solamente a Van a Rocío subir que la clase, me surgió un inconveniente. Ah, sí, vamos a subir la clase. No sé si pudieron verlas, pero yo todas las clases las fui subiendo a YouTube y están los enlaces en el aula virtual. ¿Pudieron acceder a eso? ¿Alguien se fijó? ¿O no? Ah, bien. Y me había olvidado subirlas en la semana pasada, así que lo subí recién hoy antes de la clase esta, subí la de la semana pasada. Entonces, es un poco un recuento, ¿no? De las unidades uno y 2. En la unidad 3 vamos a tratar de ver, como les decía, esos presupuestos sobre el sujeto de la intervención, ¿no? A ver cómo se pueden pensar desde la teoría política, más específicamente en el caso de O'Donnell, y desde una sociología política como la que hace Denis Merkel. Por primera vez puedo conectarme, gracias por aceptar. Em, Comencemos entonces con el trabajo de O'Donnell, textos que ya están disponibles allí para leer. Que ustedes van a ver son dos capítulos de un libro que llama, como les decía, Democracia, Agencia y Estado, Teoría con Intención Comparativa. El libro, en general, es un libro muy interesante, eh, que realmente uno puede encontrar allí una teoría de la ciudadanía, y esta idea, porque en casi todas las disciplinas que nosotros estudiamos, en las ciencias sociales, se hace referencia a esa idea de ciudadanía y se hace referencia a esa idea de sujeto de derecho. Y O'Donnell realmente lo que está pensando es a ver qué respalda esa noción de ciudadanía y de sujeto de derecho, por qué es relevante, por qué debe preocuparnos esa discusión. Digo, fíjense, en trabajo social, cada vez que uno pregunta sobre ese sujeto de la intervención, aparece la perspectiva de los derechos como algo central. ¿Qué hay detrás de una perspectiva de derechos? ¿Qué tipos de derechos estamos hablando? ¿No? En general, fíjense que son derechos individuales. También va a haber derechos sociales a los cuales estamos haciendo referencia. Sin embargo, la garantización o la puesta en funcionamiento de esos derechos siempre es pensado en términos individuales y son derechos sociales, pero son derechos frente a los cuales, en general, el no cumplimiento se piensa en términos individuales. Es decir, hay un derecho a la educación que es un derecho social a la educación. Sin embargo, cuando eso se problematiza, en general es por el acceso, la imposibilidad de acceso de algunos individuos a ese proceso educativo, ¿no?
Es decir, que la idea de sujeto de derecho está muy vinculada a la idea de ese sujeto individual moderno del cual venimos hablando. Insisto, esto es hablando de una forma general, después podemos llegar a complejizar ese acercamiento a la noción de derecho, pero inicialmente podemos decir eso. Y efectivamente, en O'Donnell los derechos políticos van a estar vinculados a esa idea de individuo. Y él hace una reconstrucción de esa idea de individuo, de cómo va emergiendo en la teoría política mm, occidental moderna, digamos. Em, Permítanme que les voy a compartir inicialmente. Perdón. La intención de O'Donnell, la intención original de O'Donnell es pensar la idea de democracia política, ¿no? Es decir, él no está intentando pensar una idea de ciudadanía más general que vaya más allá em, de, de los procesos de democratización, ¿no? Que se van viviendo en el mundo moderno, digamos. Una de las especialidades de O'Donnell inicialmente en los años 80 fueron las transiciones a la democracia, ¿no? De cuando pasábamos de gobiernos de dictaduras y gobiernos militares a gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina, pero también en Europa del Este, cuando a fines de los 80 y principios de los 90 cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y esos países que estaban gobernados por regímenes unipartidistas o regímenes que no tenían una democracia política extendida como la entendemos hoy, comienzan a transicionar hacia la democracia, ¿no? Y los problemas que eso generaba, las transiciones de las distintas formas y posibilidades de transición. Entonces, la definición de lo que es una democracia, para contrarrestarla con esos regímenes que también se decían democráticos, ¿no? Y que pensaban a la democracia de una forma bastante diferente a cómo la podíamos pensar desde la tradición europeo occidental, por así decirlo. La definición entonces de esa democracia política pasaba a ser algo sumamente relevante, ¿no? De cómo distinguir una democracia de otra, digamos, cómo distinguir una democracia socialista de una democracia liberal. Y lo que va a plantear O'Donnell para esa idea de democracia política, y la cual vamos a repasar muy rápidamente, porque no es nuestro interés hoy pensar en cómo se define esa idea de democracia política, no es el objetivo de este curso, sino, insisto, de pensar cómo entendemos a ese sujeto moderno, individual, frente al cual nosotros tenemos que plantear una intervención desde el trabajo social. O'Donnell va a definir una democracia política con esos tres elementos: que existan elecciones limpias, es decir, que las elecciones no estén amañadas; que exista el derecho a votar y a ser elegida, es decir, no solo que yo pueda votar a los candidatos que se me presentan, sino que yo también pueda ser uno de esos candidatos o candidatas; y el disfrute de un conjunto de libertades que O'Donnell en todo el libro no define de forma específica y no define de forma taxativa, digamos, no- de forma precisa, pero sí un conjunto de libertades que, leyendo este trabajo, en conjunto con otros trabajos de O'Donnell y en otros trabajos sobre teorías de la democracia, son las libertades específicas que puede tener un gobierno democrático, de libertad de asociación, libertad de palabra, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de derechos y libertades que permitan informarnos, por ejemplo, para el derecho a votar, de ahí la importancia de la libertad de información y la libertad de palabra. Es decir, difícilmente yo pueda
considerarme un ciudadano de una sociedad democrática en la cual no puedo informarme libremente. ¿Cómo voy a elegir entre las distintas posiciones posibles para votar si no tengo la información suficiente para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, la idea de tener la libertad de información y libertad de palabra, es decir, de poder brindar información, es central para pensar la idea de democracia, ¿no? Yo puedo tener el derecho a votar y a ser elegido, pero si no tengo derecho a informarme, ¿a quién voy a votar? ¿O cómo voy a presentarme como candidato y le voy a dar información a la gente esperando convencerla de que me vote? Sin libertad de palabra, sin libertad de asociación, no hay democracia posible, ¿no? Es decir, que ahí hay toda una serie de cuestiones que podríamos ir discutiendo, pero que son tres elementos fundamentales: elecciones limpias, el derecho a votar y a ser elegida, y un conjunto de libertades que definirían a la democracia política. O'Donnell va a ir más allá y al momento de pensar qué noción de sujeto respalda esa idea de democracia política, es cuando él va a hablar de la idea de agencia, de ser agente. Porque él va a decir que el hecho de poseer esos derechos y de poder disfrutar de esas libertades es lo que nos define como agentes, como agencia. Es decir, que la agencia depende de tener esos derechos y de poder disfrutar de esas libertades. La agencia tiene una base legal para O'Donnell. Va más allá de la consideración y de los presupuestos que podamos tener sobre el sujeto. Legalmente, yo asumo que un sujeto es un agente. Ahora vamos a ver lo que implica la diferencia entre sujeto y agencia. Es un agente porque es portadora y disfruta de ciertos derechos y libertades, ¿no? Es decir, que el hecho de que yo vivir bajo una constitución que me da derechos políticos me transforma en agente. Hasta ahí vamos. El hecho de tener una serie de derechos y libertades políticas me transforma en agente, es decir, me transforma en alguien que puede autónomamente definir una idea de la vida buena, reflexionar sobre los medios para conseguirla y actuar en consecuencia. Yo puedo definir cuál es el proyecto político que se amolda a mis intereses y a mis creencias, a mi ideología, a mis valores, a lo que ustedes, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Puedo elegir, puedo definir un proyecto político que me atrapa, puedo dirimir que votando a ciertos candidatas y no a otras, puedo, ¿no? Como medios para lograr ese fin, puedo lograr ese modelo de sociedad y puedo actuar en consecuencia. Es decir, puedo votar en elecciones limpias cuando me toque, ¿no? Entonces, fíjense cómo la idea de agencia y ciudadanía se van articulando con esa idea de individuo moderno, ¿no? Si el individuo moderno era un individuo capaz de autónomamente, por sí mismo y razonablemente pensar una idea de la vida buena, ¿no? Que pueda elegir, reflexionar sobre los medios para lograrla y actuar en consecuencia, es decir, yo asumo que es un sujeto que puede elegir qué tipo de vida quiere llevar adelante, una vida dedicada al trabajo, una vida en la que el trabajo no sea su único objetivo, sino que el trabajo también se vincule a cierta vida afectiva, o a su vez que ese trabajo pueda ser un trabajo donde yo pueda ver el producto de mi trabajo plasmado en un objeto, o es el fruto de mi trabajo plasmado en una idea, o es el fruto de mi trabajo a futuro para dejar cosas para las generaciones que vienen, o es el fruto de mi trabajo para que yo pueda ser millonario, ¿no? Es decir, ahí uno elige una idea de la vida buena. Luego, una vez que tengo esa idea de la vida buena, puedo reflexionar sobre los medios para lograrla. Si yo quiero ganar plata, si yo quiero dejar algo para la posteridad, si yo quiero tener una vida marcada por los afectos, bueno, evidentemente voy a tener que actuar
de maneras distintas según cuál sea el objetivo que tengo, ¿no? Entonces evalúo los medios para llegar a esos objetivos. Y por último, efectivamente actúo. Tengo esa capacidad y esa posibilidad de llevar adelante ese proyecto de vida que elegí. Si ese es el individuo moderno, bueno, el agente político, el agente ciudadano, ciudadana, también tiene que tener esa capacidad de identificar el proyecto político que lo atrapa, evaluar los medios y reflexionar sobre los medios para lograrlo. Es decir, si yo quiero un mundo atravesado por la justicia social, atravesado por la idea de una sociedad más solidaria, atravesado por una idea de comunidad en la cual nadie se salva solo, como dice el del Eternauta, ¿no? Juan Salvo en el Eternauta, o voy a tener que llevar adelante ciertas acciones diferentes, ¿no? Entonces yo, ¿cuáles son los medios que tengo para lograr esa idea de sociedad? Bueno, tengo que votar a A o a B o a C. A, B y C me están diciendo cosas distintas respecto a esa idea de la vida buena. Bueno, ahí yo voto a uno o voto al otro. Y tengo que tener esa fuerza de voluntad de ir a votar y tengo que tener el contexto adecuado de tener elecciones limpias para poder ir a actuar a través de ese medio que elegí, que es el medio electoral, de la militancia en algún partido, etcétera, para lograr ese fin, ese objetivo que identifique de antemano. Entonces, fíjense cómo individuo moderno, tal autónomo, tal como lo veníamos pensando en la tradición de la teoría política moderna, se concatena, se articula, ¿no? Se conjuga con esta idea de ciudadano como agente de la teoría política contemporánea, con esa idea de agencia. Y para O'Donnell, esa idea de agencia, como les venía diciendo, tiene una definición de base legal. Cuando yo le doy derechos y libertades a un sujeto, estoy presuponiendo que ese sujeto es un agente. Hasta ahí vamos. Sí, profe. ¿Qué es un agente? Entonces, fíjense, O'Donnell, y acá me voy a apurar un poco porque estas son partes del texto que ustedes no tienen para leer, sino que me estoy deteniendo en esta idea de agencia para que se pueda entender un poco mejor lo que vamos a ver después. Fíjense cómo entiende O'Donnell esa idea de agencia, ¿no? Como les decía, es la presunción, el presupuesto de que el sujeto tiene capacidad de tomar decisiones consideradas suficientemente razonables como para tener importantes consecuencias, ¿no? Decisiones razonables que van a tener importantes consecuencias porque son consecuencias para su propia vida, ¿no? A quién voy a votar va a definir precisamente cuál es la forma de vida que yo voy a tener en los próximos 4 años, ¿no? Es decir, es una decisión importante. En ese voto que parece superficial, yo voy a estar apostando todo mi futuro. ¿Me voy a poder jubilar o no me voy a poder jubilar? ¿Voy a tener salud pública o no voy a tener salud pública? ¿Voy a tener un acceso al sistema educativo razonable o no? En los próximos 4 años, y quizás si los cambios son más estructurales, por muchos años más, ¿no? Es decir, entonces, uno presupone al momento de otorgar el derecho al voto que el sujeto tiene esa capacidad de tomar decisiones suficientemente razonables, ¿no? Y la democracia en ese sentido nos construye a todos como igualmente capaces. Es decir, el voto mío cuenta igual que el voto de cualquier otro ciudadano o ciudadana del país, ¿no? Entonces, si la agencia tiene un carácter legal, el sistema legal de un régimen democrático me construye a mí como agente, bueno, efectivamente me está construyendo como igualmente agente. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué esto es crucial? Porque ahí hay dos cuestiones que son muy importantes para entender al sujeto de la intervención y que van a ser importantes, me parece a mí, para pensar el sujeto de la intervención en el trabajo social. Primero, la idea de igualdad en la capacidad, porque fíjense que no es lo mismo pensar en alguien como
igualmente capaz de ejercitar un derecho, ¿no? Es decir, igualdad en la capacidad, y por otro lado, esa universalidad de la agencia, es decir, esos derechos y libertades corren para todos. Pero ahí fíjense que hay una diferencia, como les vengo diciendo. No es lo mismo pensar que yo le doy un derecho a todos y a todas y todos tienen ese derecho, y por lo tanto los hago iguales. Pero no es lo mismo pensar que les voy a estar dando a todos, construyendo a todos o presuponiendo en todos una igual capacidad de ejercitar esos derechos. Por un lado, el reconocimiento institucional, por otro lado, el reconocimiento de una capacidad. Son dos cuestiones diferentes. Y ustedes se van a encontrar en esas intervenciones del trabajo social y en mucho del sentido común que atraviesa la idea de trabajo social, una diferencia importante allí. Yo voy a intervenir frente a sujetos que son iguales, porque son sujetos de derecho, pero por otro lado, son profundamente desiguales. ¿Por qué? Porque quedaron fuera del desarrollo, porque están excluidos, por lo que sea. Con lo cual es la capacidad de ejercitar esos derechos no es igual. No la estoy considerando igual. Y esto me interesaría que quede claro. Es muy distinto pensar que los sujetos son todos iguales como sujetos de derecho. Es muy distinto a pensar que todos los sujetos tienen la misma capacidad de ejercitar todos esos derechos. Y esa diferencia me parece que es central para la intervención. Cuando pienso en esa distinción entre sujeto de derecho e igualdad de capacidad, estoy frente a un problema. ¿Esto queda claro? Si no, lo volvemos a explicar. No se preocupen, ¿eh? Recuerden que se vuelve a explicar las veces que sea necesario. ¿Queda claro esta idea de igualdad en sujetos de derecho o igualdad en la capacidad de ejercer ese derecho? Sofía levantó la mano. Sí. Sí, yo quería preguntar si en donde radica esta diferencia es donde entra en juego las problemáticas o lo que venimos viendo por ahí en otra materia, por ejemplo, lo que serían las manifestaciones de la cuestión social, Las ¿sí? manifestaciones de... Las manifestaciones de la cuestión social, ¿sí? La desigualdad, las diferentes posibilidades de acceso, ¿sí? Según la clase social, ¿no es cierto? Sí, o sea, la pobreza o la dificultad de un acceso a salud, educación, todo esto que venimos hablando, o sea, es ahí donde puede radicar esa diferencia, ¿no? Bien. Eso es precisamente lo que va a decir O'Donnell. Ahí vamos. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros es si efectivamente, ¿no? El hecho de la posibilidad de ejercitar los derechos, si en dónde reside esa desigualdad, en el ejercicio del derecho, ¿no? ¿Y qué efectos tiene eso para nuestra intervención? Porque muchas veces la intervención no va a ser simplemente en términos de desigualdad social o exclusión social, ¿no? Existe la posibilidad de que esa intervención, en un caso de violencia de género o de violencia intrafamiliar, donde no voy a encontrar gente que quedó fuera del desarrollo, como dice Carballeda, ¿no? Es decir, no solo intervenimos en casos de pobreza. Bueno, ahora, ¿cómo incide? Si nosotros pensamos, ¿no? Esa idea de que el sujeto es igual en términos de derecho, pero desigual en términos de una capacidad de ejercitar el derecho. ¿Cómo cruza la clase allí? Esto que decía Sofía recién, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos cuestiones. Por un lado, la universalidad, si todos somos sujetos de derecho, pero por otro lado, la igualdad en la capacidad de ejercitar esos derechos, ¿no?
Y ahí ya, como dice Sofía, hay momentos en los cuales ese ejercicio del derecho ya parece que no es tan igual, por distintas circunstancias, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿No? Un agente, ay, perdón. Un agente es alguien dotado de razón práctica y discernimiento moral, que hace uso de su capacidad intelectual y motivacional para tomar decisiones que son en principio razonables, ¿no? Digo, esto les voy dejando en la presentación, que también la voy a subir al aula virtual para que ustedes vean esta definición de agencia, ¿no? Esta capacidad hace del individuo un agente moral, en el sentido que se siente y es considerado por otros un ser intencional, no puramente reactivo, en principio responsable de sus decisiones y al menos de las consecuencias directas que emanan de estas. Bueno, fíjense si cuando pienso al sujeto de la intervención, precisamente estoy tratando, ¿no? Estoy tomando al sujeto bajo estos presupuestos, que es alguien dotado de razón práctica, con el cual puedo llegar a un acuerdo de esa intervención, ¿no? Que hace uso de su capacidad intelectual y motivacional, y que eso es precisamente lo que hace del individuo un agente moral. ¿Qué significa un agente moral? ¿Que es bueno o malo? No. Agente moral implica que es un ser intencional y que sabe cuando actúa bien y mal y que es responsable de esas decisiones, ¿no? Entonces, esa es la discusión que va a dar O'Donnell sobre la idea de agencia. Es decir, la idea que respalda la ciudadanía es que todo aquello que nos hace ciudadanos nos hace agentes. ¿Sí? La agencia respalda la noción de ciudadanía. Y la idea de agencia implica la universalidad de los derechos que nos hacen agentes y la universalidad, la igualdad en la capacidad de ejercer esos derechos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Ahora sí pasemos a los capítulos que ustedes tenían para leer, que van a ver que empieza sobre una mirada sobre el Estado, ¿no? Y también eso aparecía eh, de forma recurrente en los textos de Carballeda y Fossini, ¿no? La idea del Estado y cómo la intervención en trabajo social está muy vinculada a lo estatal. No es exclusivo, pero está muy vinculada, ¿no? Entonces, O'Donnell, digo, y muy brevemente, va a ser como una historia del Estado, eso no se preocupen demasiado, pero sí fíjense cómo O'Donnell va a pensar ese, ¿qué es el Estado? Si nosotros tenemos que pensar la relación entre el Estado y el trabajo social, ¿qué es el Estado? Porque el Estado es un montón de cosas, ¿no es cierto? El Estado es la Secretaría de Desarrollo Local, de Desarrollo Social en la cual yo puedo trabajar, ¿no? O acción social en la cual yo puedo trabajar como trabajadora social. Pero el Estado también es la policía que colabora cuando hay que intervenir en un caso que ponga algún tipo de riesgo físico, supónganse, ¿no? O cuando va a hacer ciertas notificaciones. Sí, el Estado también es el poder judicial para quien alguien que hace trabajo social puede trabajar. El trabajo, es decir, el Estado aparece, tiene muchas caras, dice O'Donnell. Y la forma en que nosotros entendamos el Estado va a ser importante para entender la forma en que vamos a llevar adelante esa intervención. ¿Qué es lo que unifica a todas esas cosas? A la policía que me acompaña en una notificación, al secretario o secretaria del juzgado que me pide una intervención,
me estoy imaginando casos, ¿no? Por favor, corríjanme si no es así. A, a la persona que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social y que es mi superior en cuanto a qué es lo que tengo que investigar o dónde es que tengo que escribir un informe. A la persona que trabaja en una determinada institución estatal y que me pide servicios técnicos, supónganse que soy una trabajadora social freelance y que trabajo por fuera del Estado, pero que hago informes para ese Estado, ¿no? ¿Qué unifica todas esas miradas tan diferentes? Lo que va a ser clave para O'Donnell es esa idea de cascada de autorizaciones sancionadas legalmente, ¿no? Fíjense a qué se refiere con esa cascada, esa idea de que va de arriba hacia abajo cuando cae el agua, ¿no? Y ese es como si ese chorro de agua no se cortara, sino que uno pudiera ir subiendo de responsabilidad y responsabilidad frente a esas autorizaciones sancionadas legalmente, ¿no? Ese policía tiene una autorización sancionada por un juez. Ese juez tiene una autorización sancionada por el Poder Judicial que lo nombra. Ese Poder Judicial tiene una autorización sancionada por la legislatura que lo define, ¿no? Por una división de poderes que se encuentra en una constitución. Es decir, que la Constitución allí es clave porque de allí se empieza a derivar toda esa cascada de autorizaciones sancionadas legalmente y que llegan hasta nosotros y nosotras, ¿no? Nosotros somos parte de esa cascada de autorizaciones. Nosotros también estamos autorizadas legalmente para llevar adelante una intervención, ¿sí? Entonces, ahora, esa unidad, nosotros de esas cascadas de autorizaciones sancionadas legalmente, la podemos entender de dos formas distintas. La podemos mirar desde arriba o desde abajo, dice O'Donnell. Desde arriba mirando el funcionamiento del Estado y pensando el Estado como algo completamente externo a la sociedad, ¿no? Entonces yo tengo al Estado y abajo tengo a la vida social y desde esa cascada voy de arriba hacia abajo para intervenir y poner orden, ¿no? La idea de un trabajo social vinculado al control, como decían Carballeda y Fossini, simplemente vinculado al control. Entonces el Estado baja línea a través de todas esas autorizaciones sancionadas legalmente. Baja línea con el policía y la policía, baja línea con él y la trabajadora social, baja línea con la secretaria del juzgado, etcétera, etcétera. Digo, si yo miro el Estado solamente desde ese punto, de arriba hacia abajo, obviamente que, y evalúo la situación del Estado hoy, evidentemente que voy a tener una mirada como la mirada libertaria, donde el Estado no sirve para nada, porque todos los problemas de la sociedad parece que se desprendieran de la intervención estatal. Pero esa es una mirada muy chiquitita, muy limitada de lo que es el Estado. Mirarlo solo de arriba, dice O'Donnell, ¿no? Como lo hace las miradas libertarias o la mirada del neoliberalismo. Al Estado hay que mirarlo también desde abajo. ¿Cómo es que el Estado opera sobre esas relaciones sociales que encontramos en esa exclusión y en esas personas que quedan fuera del desarrollo, como decía Carballeda, ¿no? Ahora, cuando lo miro desde abajo, también tengo ciertos riesgos. Tengo el cierto riesgo de no poder ver las diferentes caras del Estado y la unidad que tiene el Estado en esa dimensión jurídico-legal. Y allí por eso yo traigo allí en la diapositiva los populismos latinoamericanos de la primera década del siglo XXI. Porque ahí uno puede ver cómo el Estado tiene diversas caras, pero muchas veces el Estado se transformó en aliado en esos años de esos sectores excluidos y de esos sectores fuera del desarrollo. El Estado ya no fue visto como algo frente a lo cual plantarse y frente a un adversario en términos políticos, sino que el Estado empezó a ser pensado como aliado. Piensen en todos los movimientos sociales, por ejemplo, que se incorporaron al Estado siendo titulares de una secretaría, de dirección, es decir, incluso con roles estatales muy claros, ¿no? Ahora, cuando eso sucedía muchas veces, cuando yo miraba al Estado desde abajo y veía esa articulación entre
aquellos y aquellas que quedaron fuera del desarrollo, esa idea de exclusión de las que nos están hablando Carballeda y Fossini, lo veíamos de una manera articulada con el Estado de una forma diferente. Ahora, si yo lo miro solamente desde abajo, lo que pierdo de vista es precisamente esa cascada y pierdo de vista las decisiones que se van tomando desde arriba y cómo muchas veces el Estado era aliado en ciertas circunstancias, en cierto territorio, pero cómo podía ser adversario en otras. Ejemplo clarísimo de eso son los pueblos originarios. Uno puede ver cómo hubo representantes de organizaciones de pueblos originarios que se sumaron al Estado y que eran titulares de la Dirección de Asuntos Indígenas, de la dirección de ciertas secretarías de tierras dentro de algún organismo estatal, ¿no? Es decir, que ahí había un Estado como aliado de esos sectores excluidos del desarrollo, pero por otro lado, si uno pierde de vista, de mirarlo desde arriba, pierde de vista que y la matriz extractivista que tenían esos populismos latinoamericanos y que muchas veces iban en contra de la disposición de la tierra de esos pueblos originarios y de la relación que tienen con su territorio y el extractivismo, ¿no? Entonces, uno puede dar cuenta de esas contradicciones en el funcionamiento del Estado si lo mira un poco desde arriba, pero también un poco desde abajo, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer O'Donnell. Dice, "Bueno, guarda, no lo miremos solo desde arriba, como hace el neoliberalismo, miremoslo también de abajo, pero no nos quedemos con una mirada o con otra. Miremos esa, esa gran variedad, esa multiplicidad de caras que tiene el Estado, ¿no?" Y esa multiplicidad se ve en que el Estado tiene diferentes caras para distintos individuos. No es el mismo Estado. El Estado con el que se encuentra alguien que milita dentro de una organización de pueblos originarios, alguien que milita en una organización universitaria, alguien que milita en un movimiento social respecto al acceso al empleo, por ejemplo, o que milita en un partido político, ¿no? El estado con el que se va a encontrar cada uno de esos aspectos, y acá yo estoy haciendo referencia a la militancia, pero puedo hablar de, no es mismo el estado que se va a encontrar alguien que hace trabajo social en una Secretaría de Desarrollo Social de una municipalidad de zona norte de Santa Cruz, al trabajo que hace alguien que trabaja en la sección de habilitaciones comerciales de esa misma municipalidad y que estudió arquitectura. No es el mismo estado, ¿no? Es otra cara del Estado con la que se va a encontrar esas personas. Entonces nosotros, para pensar ese sujeto de la intervención, y si nuestra intervención está muy vinculada al rol del Estado, tenemos que ser conscientes de esas muchas caras que tiene el Estado, ¿no? Y de cómo el Estado, si yo lo miro desde arriba o desde abajo, puede tener caras distintas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen escuchando o estoy hablando solo? Seguimos, seguimos. Sí se escucha, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué hora es? No sé ni. Yo creo que estoy. 11:20. Sí, 11:20, el 18. Ahora bien, si nosotros nos acordamos de Carballeda, ¿no? Cuando habla de los excluidos del desarrollo, ¿se acuerdan? Ya- y digo, y si estudiamos trabajo social, vamos a ver junto a O'Donnell, y ahí si van a la página 171 del texto, en ese capítulo 6 les doy referencia para que después puedan acceder a ello. Van a ver que ahí O'Donnell menciona lo siguiente, ¿no? Y les leo la cita completa. A ver si se las puedo compartir para que puedan leerla. Eh, creo que tengo el texto. Sí, ¿se alcanza a leer o es muy chiquito? No, profe, es muy chiquito. ¿Vas a hacerle un poco de zoom? Ahí sí. Ahí. Va, yo no sé desde el celular si logran apreciar.
alcanza a leer? Ahí sí. Bueno, y si no, vayan al texto en la página 171. Fíjense que es el principio del texto. La copia no es muy buena, pero la verdad que no encontré el texto digitalizado, así que saqué fotos e hice un PDF. En todos ¿Qué lados el número de cuadro página, perdón, profe? 171, 171. En todos lados el cuadro es diferente para los pobres y excluidos, especialmente para los que viven en regiones rurales marginales y en periferias de grandes ciudades. ¿Mm? Académicos, periodistas y organizaciones de derechos humanos y defensa legal han documentado los múltiples problemas y a veces horrores que resultan de los encuentros de esa parte de la población, no solo con diversas fuerzas de seguridad, sino también con indiferentes y distantes burócratas. Y eso, digo, ustedes lo van a ir encontrando desde su propia disciplina, desde el trabajo social, ¿no? Los problemas que tienen esos pobres y excluidos, que generalmente viven en periferias, en el encuentro con el Estado. Hay contraejemplos de esto, sí, no es siempre así, pero en América Latina, incluso bajo regímenes democráticos, esto es más la regla que la excepción. Fíjese lo que dice. Estas, ¿no? Estos múltiples problemas eh, que encuentran eh, los sectores pobres y excluidos cuando se encuentran con el Estado, son graves negaciones de la agencia y de los derechos de ciudadanía de de esos individuos. Negaciones de la agencia y derechos de la ciudadanía. Entonces acá ya tenemos una cosa. Si hablábamos que una apuesta universalista de la agencia, es decir, todos los sujetos que tenían derechos eran agentes. Bueno, ahora vemos que ese todos empieza a ponerse en duda. ¿Por qué? Y hay negaciones de la agencia. Hay grupos de la vida social, para O'Donnell los pobres y excluidos, que no van a ser entendidos como grupos, como agentes. No van a ser entendidos como agentes. ¿Por qué? Y porque se les niega esa agencia y se les niegan esos derechos de la ciudadanía. Entonces, O'Donnell como que pierde la apuesta universalista, ¿no? Además, muchos de ellos pertenecen a enormes y crecientes mercados informales que son depositorios no solo de sino protocapitalistas, etcétera. Pero fíjense cómo decir, estas personas viven bajo tal privación que salvo para individuos y movimientos excepcionales, sobrevivir pasa a ser su abrumadora preocupación. No tienen oportunidades ni recursos materiales, educación, tiempo o incluso energía para hacer mucho más allá de esto. Esto obviamente significa que estos individuos son pobres en sentido material, pero las privaciones recién mencionadas implican que también lo son legal, en sentido legal. Perdón. Te daría un mate, pero estamos lejos. Tengo acá. Es más, Tome, tranquilo. creo que me tragué un pedacito de hierba por eso. Gracias por el mate igual. La pobreza material y legal es la condición de importantes sectores de la población de los países que albergan regímenes democráticos nuevos y viejos en el este y el sur. Esto del este y el sur es lo que lo explicaba de Europa del Este y América Latina. Esto en trabajos previos me llevó a afirmar que este tipo de situación implica una ciudadanía de baja intensidad. Entonces ahí, ciudadanía de baja intensidad. Fíjense cómo pasamos de hablar de la agencia y de la apuesta universalista de la ciudadanía a una idea de ciudadanía donde ya hay una ciudadanía de baja intensidad. Es decir, son sujetos que, si antes decíamos que están y no están, están incluidos pero están excluidos al mismo tiempo, ahora podemos decir que son ciudadanos y no son ciudadanos al mismo tiempo. Son ciudadanos pero de baja intensidad. Son de baja intensidad porque delegan
su ciudadanía en pos de lograr sobrevivir. ¿Por qué? Porque están abrumados por la necesidad. Entonces, los sujetos que están abrumados por la necesidad para O'Donnell no son del todo ciudadanos, no son del todo sujetos de derecho. ¿Sí? Bueno, ¿cómo entendemos nosotros eso desde el trabajo social? Nos llenamos la boca hablando de sujetos de derecho y de perspectiva de los derechos. Bueno, pero ¿qué sucede al momento de la intervención en esos que quedaron fuera del desarrollo, como dice Carballeda? ¿Qué sucede con esos excluidos que están incluidos? ¿Los vamos a entender como ciudadanos y ciudadanas de baja intensidad o lo vamos a entender como agentes? ¿Vamos a intentar el reconocimiento institucional de ese sujeto de derecho o vamos a intentar que se reconozca la capacidad de ejercer ese derecho? A mí me parece que hay una pregunta interesante para hacerle al trabajo social. Y para seguir pensando sobre el sujeto de la intervención y esa dualidad entre igualdad en términos de derecho, todos los ciudadanos son sujetos de derecho y esa perspectiva de derecho es la que tiene que estar actuando, y el reconocimiento de la igualdad en la capacidad de ejercer ese derecho. Si es pobre, ¿seguimos reconociendo la capacidad de ejercer ese derecho más allá de estas limitaciones? ¿Hay distintas formas de ejercer ese derecho o siempre siempre es la misma? Que eso es precisamente lo que nos va a dejar ver Merkel, como hay otras formas de ejercer esos derechos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, gente? Sí, profe. Miro el chat. ¿En qué página? Página 100. Negaciones de la agencia. Es decir, que se les impide poner ejercicio. Desde el punto de vista de O'Donnell, ¿esto sería ilegal? No, no sería. O sea, sería ilegal en tanto no se reconoce. Más que ilegal, sería antiinstitucional para O'Donnell, ¿no? Porque fíjense, cuando después O'Donnell vaya a hablar de los problemas del capitalismo, va a hablar de que, bueno, el problema no es el Estado, el problema es el capitalismo para O'Donnell, ¿no? Entonces, frente a esa crítica neoliberal, O'Donnell que va a decir, no, el problema no es el Estado, el problema es el capitalismo el que está generando las desigualdades. El Estado es producto de, el Estado garantiza las relaciones capitalistas. Entonces no hay que ir en contra del Estado, hay que ir en contra del capitalismo, ¿no? Entonces, no es que sería ilegal, ¿por qué? Porque el Estado es el que resguarda esas relaciones de producción capitalistas. Pero sí, las negaciones de la agencia es lo que les impide poner en ejercicio sus derechos. Efectivamente, eso es así. Se les niega a la agencia y por eso lo entendemos como sujeto que no pueden ejercer sus derechos. Y ese me parece que es un riesgo grande en el trabajo social, de negarle la agencia al sujeto. Y que cuando pensamos en la agencia, no plantear solamente, no, es un sujeto de derechos, estamos con una perspectiva de derechos, sino también de pensar en la capacidad de ejercer ese derecho. ¿Se entiende esa diferencia? Sofía, vos que hiciste esa pregunta. Sí, profe, sí se entiende. No es lo mismo decirle a alguien, usted es un sujeto de derecho, que confiar en la capacidad de ejercer ese derecho de que tiene el sujeto. Si yo voy diciendo, este es un sujeto de derecho, pero pobrecito, está tan abrumado por la pobreza que no puede hacer nada, entonces yo caritativamente tengo que ir a darle aquello que le permita satisfacer las necesidades, bueno, ¿es esa la tarea del trabajo social o el trabajo social tiene otra función? Porque si hacemos eso, solo estaríamos dentro de esa idea de control social
y no estaríamos pensando el trabajo social de ninguna forma emancipatoria, digamos, ¿no? Bien, si les parece, dejaríamos acá, ya son 11:30. Es decir, que nos va a quedar otra parte de clase teórica para la clase ya no del martes 13, sino del martes 20, ¿sí? Pero eso no importa. Ustedes preocúpense ahora por leer los textos de la unidad 1 y 2 y estudiar en base a lo que fuimos haciendo en los foros y lo que fuimos conversando en clase para poder hacer ese parcial el martes 13, ¿sí? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe.